Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video les voy a hablar sobre autores que, en mi opinión, merecían ganar el Premio Nobel de Literatura, pero no lo ganaron. Es decir, que en su momento la academia dijo, no, ellos no se lo merecen. Pero hoy en día los estamos leyendo y se seguirán leyendo en el futuro, estoy seguro. Esto quiere decir que un premio no asegura la trascendencia literaria de una obra, no la asegura para nada. Lo único que asegura la trascendencia literaria es decir, son los lectores. Los lectores, los que eligen leer tu obra, los que se quedan maravillados con tu obra, son el verdadero premio. No este galardón otorgado por un grupo cerrado de personas, sino los lectores, el gran público. Ellos son los que otorgan el verdadero premio, y el verdadero premio es leerlos, leer a estos grandes autores. Y eso es lo que debemos hacer. Este es un video de agradecimiento para tantos escritores maravillosos. Bien. El Premio Nobel de Literatura, a pesar de ser muy famoso, tiene ciertas directrices, ciertas limitantes. No siempre va a darle el premio al mejor de los mejores, sino al que represente ciertas cosas, al que tenga, ¿cuál es la palabra? El que cumpla los criterios de concesión. Estoy un poco trabado con la lengua, estoy recién partiendo el video, me perdonan. El que cumpla con los criterios de concesión, que son básicamente dos, y bastante simples, pero bastante ambiguos también. El primero es que este escritor y su obra hayan otorgado el mayor beneficio a la humanidad. Ese es el primero, el mayor beneficio a la humanidad. Y el segundo es que escriban en una dirección ideal. Que su obra haya sido escrita en una dirección ideal. Y aquí entramos a las interpretaciones. ¿Qué es una dirección ideal? Eso, a lo largo del tiempo, ha ido cambiando en la academia. Ha ido mutando de acuerdo a los tiempos. Todo va cambiando y todo se va transformando de acuerdo a los tiempos. Y claro, algunos escritores, por esos criterios de selección, no lograron ser premiados. Vamos a ver cada uno de ellos. De los que yo voy a nombrar son solamente opinión mía. Mi opinión no tiene ninguna relevancia, no soy ninguna personalidad ni un experto literato para nada. No soy un académico, simplemente soy un lector aficionado que voy a dar mi opinión. Mi opinión no tiene peso, por lo tanto no se molesten si no les gusta algo de lo que voy a decir. El primer escritor que a mí me hubiera gustado que ganara el Nobel de Literatura, que lo premiaran, está aquí, y es Jorge Luis Borges. Yo creo que muchos sienten lo mismo que yo, otros no, a otros no les gusta la idea de que Borges hubiese recibido el Nobel, pero no lo recibió. El asunto es que este autor fue nominado en muchas ocasiones. Por aquí encontré algunas fechas en que recibió nominaciones para este premio. De 1962 hasta 1967, por lo menos. Me parece que hay más incluso. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5... 6, por lo menos 6 veces fue nominado y tuvo la posibilidad de ganar. De hecho, en 1965 es donde Borges tuvo la mayor posibilidad de ganar, porque llegó a ser finalista por el conteo de votos. Llegó a ser finalista, pero no lo logró, lamentablemente. La academia dijo el año 1967 que descartó su obra porque la consideró demasiado exclusiva y artificial. No sé a qué se habrán referido con eso. Bien, esa es una de las razones. Por tener una obra demasiado exclusiva y artificial. Bueno, las otras razones ya las sabemos también. Se dice mucho por ahí que son razones políticas. Claramente, eso también afectó mucho que Borges ganara este premio. Y dentro de otras de las razones un poco extrañas, es que él criticó la obra de un poeta sueco. Y este poeta sueco después pasó a ser parte como secretario permanente de la academia. Es decir, tenía un enemigo dentro de la academia, porque él lo criticó primero. Y por lo tanto, no iba a tener su voto, creo. Me imagino yo. Bueno, es algo que se dice por ahí. Borges dice que
bueno, esta es una frase de Borges que dice: es una antigua tradición escandinava, me nominan para el premio y se lo dan a otro. Es cierto, a Borges le hubiese gustado ganar este premio, pero de todas formas recibió el premio Cervantes y otras miles de condecoraciones. Recibió doctorados en honoris causa. No, Borges fue muy premiado. Quizás eso era lo que faltaba para él, ganar este premio tan grande, tan especial. Pero bueno, ya sabemos que a pesar de que no lo ganara, él va a seguir siendo leído y en el tiempo por muchas personas más, y leído y releído, porque su obra es muy vasta. También se dice que es porque le faltó algo más sustancioso. Le faltó escribir una novela, 2 novelas, unas novelas grandes. Pero en el fondo, ya en los premios Nobel se ha premiado a otros cuentistas por sus cuentos. Se han premiado. Por ejemplo, en el caso de Alice Munro. Alice Munro fue premiada por sus cuentos. Bueno, estamos hablando de un premio bastante actual, pero quizás en el tiempo de Borges no encontraban que los cuentos fueran algo muy sustancioso, pero al leerlos tienen una profundidad tan grande que no hace falta una novela. Además escribió muchos ensayos, fue un crítico, fue un erudito, fue todo. No, Borges se lo merecía, lo sabemos, varios. Ya, sigamos. Otro autor que me hubiese gustado que ganara el Nobel de Literatura es Umberto Eco. Hace muy poco leí este libro, El nombre de la rosa. De hecho, publiqué una reseña la semana pasada, está en el canal, una reseña bastante extensa porque este libro tenía muchos elementos. Me gusta mucho cómo va generando una literatura a partir de lo filosófico, a partir de lo histórico, a partir de la semiótica, y cómo va creando distintas capas de profundidad. Muchas personas me dicen: no, ¿cómo vas a nominar a Umberto Eco para ser posible ganador del Nobel? Estoy seguro que esas personas que dicen eso ni siquiera entenderían ni la mitad de lo que Umberto Eco escribe en sus novelas. Porque no sé cómo nos sentimos con derecho, nosotros, lectores mortales, a decir: no, él no se lo merece. No le llegamos ni a los talones. Él tenía todo lo necesario para ganar este premio, sin duda. El aspecto filosófico, el aspecto teórico, como les decía, el aspecto literario. Él fue un gran ensayista, fue teórico de la comunicación, medievalista, aunque fue conocido después por sus novelas. Él ya tenía ensayos escritos sobre semiótica, sobre arte, sobre comunicación. Era un erudito ya, y luego cuando empieza a publicar sus novelas, salta a la fama, definitivamente. Y al parecer, cuando ciertos escritores saltan a la fama, la academia los menosprecia. Es como que si te lee la masa, te lee la mayoría de gente, ya no eres un buen candidato para el Nobel. Y a mucha gente le pasa lo mismo. Ven que Umberto Eco mezcla un poco lo policial en sus novelas y inmediatamente lo descartan, como diciendo: ah, no, es un autor de bestsellers. Y no. Lo bueno del nombre de la rosa, en este caso singular, es que tú puedes fácilmente ser un lector superficial como yo y encontrarte con una gran novela. Y puedes ser un lector docto y encontrarte con otra segunda capa de profundidad que te va a encantar también. Por lo tanto, no es una novela para cualquiera. Grande Umberto Eco. Ahora voy a mencionar a 2 autores que a mí me hubiese encantado que ganaran el Nobel. Me hubiese encantado que por lo menos hubiesen estado nominados, al menos nominados, ni eso estuvieron. ¿Y por qué? Porque la academia no los conocía, eran tan reservados, habían publicado tan poco en vida, que era imposible que los conocieran. Sus lectores eran muy reducidos. Me estoy refiriendo a Franz Kafka y a Fernando Pessoa. 2 autores que se hicieron famosos, en vez de decir famosos, que descubrieron su arte luego de que murieron. Su arte fue descubierto luego de su muerte. De hecho, sus trabajos publicados de forma póstuma son los que más se valoran. Claro, Franz Kafka publicó algunas cosas en vida. Por ejemplo, todo este libro son publicaciones de Franz Kafka en vida. ¿Ah? Y también, bueno, aquí no está la Metamorfosis incluida, pero sí también fue algo que publicó en vida. Y Fernando Pessoa
publicó algunos sonetos en vida, publicó algunos poemas en inglés y publicó un libro llamado Mensaje, si no me equivoco, en 1934. Y eso sería todo. Publicaron muy poco en vida y luego de que murieron se descubre su obra y se va publicando poco a poco y nos empezamos a dar cuenta de que son grandes, grandes artistas. Franz Kafka marcó un antes y un después en la literatura del siglo XX. Es de esos autores que parece que escribieran en simple, pero tienen una profundidad abismante. Franz Kafka era un gran seleccionador de palabras. Él no escribía al azar, no. Él era muy calculador. Y Fernando Pessoa, luego de que se publicaron sus escritos, llegó a ser el poeta más importante en Portugal del siglo XX. Y su vida siempre fue muy enigmática. Él era muy reservado. Y como les decía, publicó muy poco en vida. Y también murió muy joven, murió a los 47 años, en 1935, imagínense, en 1935. Y el libro del desasosiego, que es uno de sus mejores trabajos, bueno, para mí, porque yo no soy tan fan de la poesía, él tiene buenos libros de poesía, pero a mí me gusta mucho el libro del desasosiego, que es su gran obra, a mi parecer. Y este libro fue publicado en 1982, es decir, muere en 1935 y lo publican en 1982. Es demasiado tiempo, es demasiado tiempo. Pero al menos, bueno, y Franz Kafka, que le dijo a su amigo Max Brod, le dijo, oye, no quiero que publiquen nada de lo que he escrito, que está ahí, quémalo. Y Max Brod dijo, está. Bueno, le dijo sí, pero al final dijo, estás loco, yo no puedo dejar de publicar estas obras maestras. Y gracias a eso tenemos mucho material de Franz Kafka. Los dos grandes, los dos debieron recibir el Nobel, pero no lo podían recibir porque la academia jamás hubiera conocido su existencia. Eran demasiado reservados estos dos. Ahora vamos con mi querido, lo vamos a poner ahí, espero que no se vaya a caer, con mi querido Gilbert K. Chesterton, escritor, filósofo y periodista británico. Fue nominado al Premio Nobel en el año 1935, un año bastante especial. Ya toda su obra era bastante reconocida, era bastante famoso por ella, por sus cuentos del Padre Brown, por sus novelas, por sus ensayos, incluso por sus biografías. Lo descartaron finalmente, según lo que dice la academia, o lo que dijo la academia, por sus obras religiosas de no ficción. Recordemos que Chesterton era un cristiano ortodoxo y al final su religión le costó que no publicaran su obra. Él, estoy seguro que diría, no importa, porque no creo que no quisiera escribir esos libros de no ficción religiosa a cambio de recibir el premio. Él los hubiera escrito igual. Un gran pensador, un maestro. Ya pasó el auto, se le ocurrió pasar un auto bullicioso. Él fue un maestro de la paradoja, un genio realmente. Si leen sus ensayos, sobre todo Ortodoxia, se van a dar cuenta. Y sus cuentos del Padre Brown son maravillosos. No son solamente literatura detectivesca ni policíaca, no, están llenos de filosofía, están llenos de condición humana, de reflexiones sobre la condición humana. Un tremendo autor, un grande Chesterton. ¿Saben qué? Él en 1935, como les decía, fue nominado para este premio y ese mismo año, el premio se declaró desierto. Se declaró desierto, no hubo ganador. Y no se lo dieron a Chesterton. No, esto es imperdonable. Imperdonable, como les decía, lo de Chesterton, ¿verdad? Pero aún es más imperdonable porque el mismo año, 1935, nominaron a Miguel de Unamuno. A Miguel de Unamuno y a Gilbert K. Chesterton. El mismo año 1935, donde no se entregó el premio a nadie, donde se declaró desierto, tampoco se lo dieron a Miguel de Unamuno. Tenían a Chesterton y a Unamuno y no se lo dieron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo? Por Dios. Oh, Dios mío. Me parece insólito.
Se dice que el comité descartó a Unamuno, a la obra de Unamuno, por sus ideas demasiado abstractas presentes en su obra. Pero si esa es su esencia, esa es la esencia de Unamuno. También se dice, bueno, esa es una razón. Hay otra que es histórica, que dice que la Alemania nazi presionó para que no se le diera el premio. ¿Por qué? Porque él en algún momento realizó críticas hacia Hitler. Yo creo que Unamuno hubiera dicho, no importa que no me den el premio, yo hago las críticas igual. Y está bien, no importa, porque lo seguimos leyendo. Nos encanta Niebla, nos encanta Abel Sánchez, nos encanta... Bueno, todavía no leo los ensayos, pero los voy a leer, los ensayos existencialistas de Miguel de Unamuno. Todas sus ideas sobre el hombre, sobre la existencia, sobre nuestra condición en el mundo, yo creo que es un genio y, como bien dijo un suscriptor por ahí, él hacía filigranas literarias. Me encanta esa palabra, filigranas literarias. Es que él se manejaba como nadie con la literatura. Buenísimo Unamuno. Lamentablemente está ese concepto de que la obra tiene que ir en una dirección ideal. Y ahí todo se tergiversa y bueno. Y perdimos y se declaró desierto el premio. No lo puedo creer. ¿Se acuerdan? Bueno, ya dejamos a Unamuno atrás, vamos al siguiente autor. ¿Se acuerdan de ese criterio de elección? De ese criterio de... ¿Cómo era la palabra? Criterio de concesión para dar el premio. Que decía que la obra debería contribuir a la humanidad. Bueno, ¿qué autor no ha contribuido más a la humanidad denunciando los sistemas totalitaristas que George Orwell? Muchos me dicen, no, Orwell y su literatura, aquí y allá. No, yo creo que Orwell fue un gran crítico hacia el totalitarismo y hacia todas las injusticias, y sobre todo de las injusticias sociales. Un escritor que vivió muchas cosas y que mucho de lo que plasma en sus libros es autobiográfico. Y cuando está lo autobiográfico, estamos hablando de una sinceridad y de vivencias que nos transmite muy bien. Y puede que su estilo periodístico no le guste a la academia o no le haya gustado. Su estilo periodístico, o quizás su denuncia. Quizás su denuncia no era la dirección ideal que buscaba la academia. Puede ser también. En el fondo... Orwell lo tenía todo, era un gran ensayista, era un gran crítico, era un gran periodista, y como les dije, quizás su estilo periodístico lo definió demasiado y no le encontraron un gran valor literario. Puede ser, no lo sé, pero qué pena que Orwell no lo recibiera. Ya, encontré los libros, estaba buscando a Yukio Mishima, estaba buscando sus libros. Este es otro de los autores que me hubiese encantado que ganaran el Nobel. Mishima, de él he leído El Pabellón de Oro y Confesiones de una Máscara. Me parecen libros sensacionales, libros con un talento enorme, sobresalientes. Él fue nominado el año 1968, pero el premio le fue otorgado a Yasunari Kawabata, su amigo y mentor. Él, incluso creo que le escribió una carta a la academia recomendando a Kawabata como ganador del premio. Pero aún así Mishima lo esperaba. Mishima esperaba ser el ganador. Y Kawabata, cuando recibe el premio, dice: no entiendo cómo me han dado el premio Nobel a mí en vez de a Mishima. Un talento como el suyo aparece una vez cada 2 o 3 siglos. Tiene un don casi milagroso para las palabras. Mishima, por lo que he podido leer de él, es un constante buscador, ¿sí? Está en una constante búsqueda de de su propia concepción de lo que es estético. Él siempre está en contra de lo que tradicionalmente se considera estético y está en la búsqueda de su propia concepción de eso, de la belleza. Y es muy especial. Si ustedes leen sus libros, él tiene una concepción de la belleza muy especial. Él fue un autor muy completo, fue novelista, poeta, fue ensayista, hasta dramaturgo y también guionista.
hizo de todo. No, tenía todos los méritos y tenía todo lo necesario para ganar el Nobel. Una pena que no se lo hayan otorgado. Es probable que también no se lo hayan otorgado, como siempre, por razones políticas. Por esa famosa dirección ideal de la que la academia hace mano y la interpreta como quiere y descarta autores. Pero no importa, nosotros seguiremos leyendo a Yukio Mishima. Ahora, hay dos autores, esto no lo puedo colocar ahí, hay dos autores que me encantan, lo voy a poner por aquí. Hay dos autores que me encantan, que son latinoamericanos. Voy a elegir este libro mejor. Que tienen grandes novelas, que tienen dos grandes novelas. Miren, cómo se ve ahí. Cómo se ve Pedro Páramo y cómo se ve Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato y Juan Rulfo. Me parecen dos obras magistrales de la literatura latinoamericana del siglo XX, dignas de un premio Nobel de literatura por sí solas. Está bien que el Nobel de literatura premie una obra completa. Quizás la obra de Juan Rulfo y la obra de Ernesto Sábato no haya sido tan extensa. Sábato escribió solamente 3 novelas. Juan Rulfo también escribió 3 novelas. Quizás Sábato escribió otros ensayos. Y aún así sus obras son pequeñas en comparación con otros ganadores del Nobel. No se lo otorgaron. Muchos dicen que fue por esto, por no ser una obra extensa. Pero ¿saben qué? ¿Realmente se necesita una obra extensa para trascender? ¿A cuántos escritores ha inspirado Pedro Páramo? No existe una novela como Sobre héroes y tumbas y no volverá a existir. Van a trascender por sí solas en el tiempo y no necesitan de una gran obra de apoyo tras ellas. No creo que sea necesaria una gran obra para que un escritor y sus ideas y su estilo literario trascienda. Aquí está claramente el ejemplo. Muchos dicen, no se lo hubieran dado. Sí, es posible que no se lo hubieran dado. Pero esta calidad literaria en tan pocos libros, aún así es digna de ser premiada, en mi opinión. Juan Rulfo fue nominado en 1982, aunque él muere en 1986. Aún así, en 1983 fue premiado con el Princesa de Asturias. Ernesto Sábato, increíble, fue nominado en el año 2009. La Academia no lo premió, lamentablemente. Recordemos que Ernesto Sábato murió el 2011. Fue el 2011, es decir, ya se sabía y se conocía al revés y al derecho su obra cuando fue nominado. Aún así no se lo dieron, una pena. Pero no importa, recibió el premio Cervantes en 1984. Esta es la prueba de que una gran obra no es necesaria para trascender en el tiempo a través de la literatura. Bien, estaba buscando los libros de los siguientes autores que me hubiese gustado que ganaran el premio Nobel de literatura. Tenemos por un lado a Joseph Conrad, por el otro tenemos a Virginia Woolf y también tenemos a James Joyce. Yo todavía no leo a James Joyce, pero su fama lo precede totalmente. Su fama lo precede y toda su herencia literaria está presente y no la puedo obviar, no la puedo ignorar. Miren, los puse a los tres juntos porque en el fondo, bueno, y vamos a imaginar, yo no tengo ningún libro de Marcel Proust, no tengo ningún libro, pero lo vamos a imaginar ahí de manera invisible, porque me llama la atención también su caso. Joseph Conrad, no encontré ninguna nominación de él por parte de la Academia, pero sin duda es parte de estos escritores que se los denomina modernistas. Modernistas. Joseph Conrad vino a romper con lo tradicional en cuanto a lo literario, en cuanto a la novela, al cuento. Vino a romper la idea lineal del relato, la cronología lineal. Empezó a agregar atmósferas, empezó a agregar flashback, recuerdos, monólogos interiores, empezó a jugar con el texto y a sorprender lectores. Él fue tremendo en ese sentido. Yo hace poco leí El corazón de las tinieblas, que lo tengo por aquí. Hice una reseña de este libro, me pareció fantástico. Vayan a verla o vayan a leer el libro mejor, que es muy bueno. Y por eso se le considera modernista. Incluso se le considera premodernista. Como que
él ayudó a que aparecieran ellos, algo así. Virginia Woolf y James Joyce son unos escritores fabulosos que quisieron salirse del margen, salirse de lo tradicional, quisieron experimentar, que es lo más bello en literatura. Qué mejor aporte que hacer, que ampliar los márgenes en la literatura, que ir más allá donde ha ido cualquiera. Y puede que por eso hayan pagado los platos rotos y no hayan sido premiados ni nominados, porque no encontré nominaciones ni para Virginia ni para James Joyce. Vamos a pensar que ahí está Marcel Proust con En busca del tiempo perdido. Él sí fue nominado. Él sí fue nominado en 1920 y en 1921, cuando recién tenía solamente escritos los 2 primeros volúmenes de En busca del tiempo perdido. Solo tenía dos libros y ya había sido nominado. Recordemos que En busca del tiempo perdido tiene 7 partes, 7 tomos, y él tenía escritas solo 2 y ya había sido nominado. Me parece fantástico, lamentablemente no se lo dieron. Y claro, posiblemente por tener una obra inconclusa. Buena excusa. Pero claro, estos escritores modernistas, experimentadores, que con una prosa experimental, utilizando el contrapunto, utilizando el flujo de conciencia, utilizando los monólogos, jugando con el tiempo, logran renovar el panorama literario, logran ser una inspiración para los demás, logran cambiar la literatura, la dirección en que iba. Si estos autores cambian la dirección, cambiaron la historia de hacia dónde íbamos, entonces son muy importantes y debieron ser premiados. No importa, porque reciben el premio más importante, el de los lectores, que los seguimos leyendo y por eso los siguen editando. Y no van a desaparecer porque los vamos a seguir leyendo. Ahora vengo con 2 rusos. Voy a colocarlos por aquí. 2 rusos. Uno es Vladimir Nabokov, que es básicamente un ruso estadounidense, ¿sí? Y uno que es ruso-ruso. Máximo Gorki. Muchos me han dicho, yo hice un posteo, voy a abrir un poco la cortina a ver si da un poco más de luz. Yo hice un posteo en Twitter, también en Instagram, y también hice algo en TikTok sobre escritores que merecían el Nobel. Y muchos me decían, Dostoyevsky, ¿cómo no habla de Dostoyevsky? No, es que Dostoyevsky murió mucho antes de que el Nobel se otorgara, de que el Nobel existiera. No había Dostoyevsky, no había Nobel cuando Dostoyevsky existía. Por eso no lo agrego en esta lista, porque nunca se lo hubieran dado, porque no existía el Nobel cuando él vivía. Bien, en cambio sí, se lo pudo haber ganado Vladimir Nabokov o Máximo Gorki, cualquiera de los dos. Nabokov fue nominado el año 1963, el año 1965 y el año 1974. De hecho, Nabokov y Borges en el año 1965 fueron finalistas. Los dos tuvieron una gran oportunidad de ganarlo. Pero se dice que la amistad que tenía Nabokov con algunos escritores suecos pertenecientes a la academia terminaron descartándolo del premio. Al parecer, tener amigos en la academia no es muy bien visto y dejaron a Nabokov fuera del premio por eso. Él, que es un escritor también modernista, también innovador, un escritor muy complejo, muy atmosférico, muy metafórico, totalmente novedoso. Un tremendo escritor que no recibió el premio, pero lo pudo haber recibido fácilmente, sí. Por su parte, Máximo Gorki, este escritor ruso, fiel a la revolución, fue nominado 5 veces, obtuvo 5 nominaciones. Él fue novelista, él fue cuentista, él fue dramaturgo, también fue fundador del movimiento literario realismo socialista. Y a pesar de todas estas atribuciones, de que tiene todo lo necesario para poder ser premiado, no lo fue. Era muy conocido y tenía una gran obra, sobre todo estos cuentos de los vagabundos, como también este libro, la novela La Madre, muy conocida también de Máximo Gorki. Y por supuesto que no podía faltar en esta lista mi querido Lev Tolstoy. Lev Tolstoy muere en 1910 y el premio Nobel empieza a ser entregado en 1901. Es decir, hubo 10 años
en que se pudo premiar a Tolstoy, claramente. ¿Por qué? Porque si empieza en 1901, Tolstoy ya tenía una gran obra por detrás que lo hacía famoso, ya era famosísimo literariamente. Por eso apareció en las primeras nóminas desde un principio. Desde el año 1902 hasta 1906 fue nominado Tolstoy, aparece en los registros del premio Nobel, en la database. Fue nominado, pero el año 1905 mandó a una persona, no recuerdo a quién, a decir que por favor consideraran sacarlo del premio Nobel, que no lo nominaran más. Pidió que no lo consideraran para el premio. Eso fue en 1905. ¿Por qué? Porque Tolstoy había cambiado totalmente de ideas, había cambiado totalmente de filosofía, de vida. Él había dado una vuelta en 180 grados de lo que él era antes. Antes él decía que él escribía por vanidad, que él escribía por fama y que se arrepiente de todo eso. Ahora él quiere escribir para los demás, para la gente, ayudar a otros. Y en ese sentido, recibir el premio Nobel ahora, con esta nueva mentalidad, era para él algo que no era coherente con su pensamiento. Él había renunciado a todas sus anteriores obras, a Ana Karenina, a Guerra y Paz, a todo, desde la felicidad conyugal, todas sus obras, había renunciado a ellas y había empezado a escribir otras, como por ejemplo Resurrección, donde ya no era un Tolstoy tan estético, sino era un Tolstoy más moralista, un Tolstoy que quería enseñar, que quería educar, que quería decir que debíamos ayudar a los demás. Y este nuevo Tolstoy tampoco le gustaba mucho a la academia. De hecho, se dice que su obra se consideraba como una crítica controvertida hacia el Estado y a la Iglesia. Es decir, no tenía la dirección ideal. ¿Se dan cuenta? Porque Tolstoy dice, no me molesten más con el premio, pero lo hace en 1905. Es decir, estuvo en 1901, 2 y 3 y 4, casi 4 años, para que se lo dieran, pero no se lo daban, cuando ya era un escritor famoso. ¿Y por qué? Porque sus críticas iban hacia la Iglesia y hacia el Estado. No era la dirección ideal. Nuevamente la academia defraudando. Pero no importa. Aquí estamos leyendo. Después de muchos años, seguimos leyendo a Lev Tolstoy. Otro autor ruso que me gusta mucho y que me hubiese encantado que recibiera el premio Nobel es Anton Chejov. Resulta que Chejov muere en 1904. Algunos me dicen, no, pero no hubiese alcanzado. Pero murió en 1904 después de tener una gran obra detrás de él. Es decir, dejó un tremendo legado. Por lo tanto, si el premio Nobel empieza a entregarse en 1901 y Chejov muere en 1904, tenemos 1901, 1902, 1903, 3 años para que le entregaran el premio a Chejov. Estaba toda su obra, ya la tenía toda completa. Ya sabían que era un genio, ya sabían que su obra valía mucho, que era un gran artista, un grande de la literatura. Pero ¿qué es lo que pasa, creo yo? Que su gran obra generalmente son cuentos. Chejov era cuentista y dramaturgo. No era un gran novelista. Tiene algunas novelas cortas, pero no era un novelista como Tolstoy. Era un gran cuentista y puede que eso le haya jugado en contra, porque se tiende a despreciar los cuentos. Hoy en día ya no, pero en ese tiempo puede ser. Es una idea, no lo sé, pero es lamentable, porque pudo haber sido premiado. Qué pena. Ok, siguiendo con los autores que yo creo que debieron ser premiados con el Nobel de Literatura, sigue Julio Cortázar. Fue un gran escritor argentino, escritor, profesor, guionista argentino, latinoamericano, de los que encabezaron este boom latinoamericano con obras brillantes como esta que está aquí, Rayuela. Pero no encontré información sobre nominaciones al Premio Nobel de Literatura para Cortázar. No sé si no existieron o si nunca estuvo nominado realmente. Me imagino que las causas pueden ser que es un autor o que fue un autor más ligado a los cuentos que a la novela. Básicamente Rayuela y 62 Modelo para Armar son como sus novelas, son como sus trabajos más largos, porque lo demás son cuentos. Eso sí,
Rayuela lo hace indiscutiblemente uno de los grandes experimentadores literarios, de los innovadores literarios. Puede que eso haya sido lo que lo alejó del Premio Nobel de Literatura. Puede ser. El otro punto puede ser sus opiniones políticas. También puede ser una razón. Esas son como las dos opiniones que se me ocurren, los dos motivos que se me ocurren. No sé si existirán más, pero bueno, una pena. A muchos no les gusta esta idea de Cortázar en el Premio Nobel, otros sí. Pero bueno, son opiniones y todo es discutible. Otro autor latinoamericano que yo creo que debió haber ganado el Nobel es Rómulo Gallegos. No solo porque lo crea, sino que fue muy nominado. Él tuvo muchas nominaciones al Premio Nobel. Es muy conocido por esta novela, Doña Bárbara. También hay otra que se llama, me cuesta pronunciarla un poco, Canaima, de 1935, Canaima. Son como sus dos novelas estandartes. Escribió al menos 11 novelas este autor y tiene una producción de cuentos y de teatro también, es decir, novelista, cuentista, dramaturgo. Fue nominado al Premio Nobel desde 1959 hasta 1964 de corrido. Luego vuelve a ser nominado en 1966 y 1967. Por lo menos yo alcancé a encontrar esas 8 nominaciones. ¡8! y me parece increíble que haya estado tan presente entre los nominados a este gran premio. Bueno, una pena que no se lo hayan entregado. Puede que los contrincantes hayan sido muy, muy fuertes, o puede que no lo sé bien. Pero está ahí para que lo recordemos con su tremenda novela Doña Bárbara y para invitarlos a leerla. Cuando se me ocurrió subir esta idea de autores que merecían el Nobel en su momento y no se lo otorgaron, en redes sociales me llegaron muchos ejemplos, y alguien me dijo por ahí, Stefan Zweig. Me dijeron, Stefan Zweig también es un autor que tenía todas las credenciales, tenía todo lo necesario para poder ser nominado y para también ser ganador de este premio. Dicen, bueno, no lo sé realmente, es solamente una conjetura, que en su momento Stefan Zweig estuvo en una época bastante convulsa. Él se declaró pacifista, antibelicista, y terminó en un horrible suicidio porque él creyó que el nazismo iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y muy triste todo eso. Pero se dice que también, además de estos tiempos convulsos, se dice también que él era muy popular. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía con otro autor? Que si te haces muy popular, la academia como que te desprecia. Claro, Stefan Zweig fue muy popular. ¿Por qué? Porque es muy fácil leerlo. Él es un narrador tan amigable con el lector que es muy fácil leerlo. Eso consiguió que la academia posiblemente lo despreciara, lo descartara por su facilidad. De hecho, dicen que la academia beneficiaba más a los que innovaban en literatura, a los que experimentaban en el campo literario. Ya sabemos que no tanto, porque el Ulises de Joyce, Virginia Woolf, Joseph Conrad, ellos también pasaron al olvido, no los premiaron. Pero Stefan Zweig no hacía eso. Él era considerado más como un narrador clásico. Como un narrador clásico por la fluidez de su prosa. Pero una prosa hermosa, maravillosa, que no es fácil escribir así, definitivamente. Y él lograba profundidad con poco texto, y eso es difícil. Y bueno, ya no se lo entregaron, ya lo perdimos como autor, pero sus obras están aquí, son muchas y podemos leerlas, eso es lo bueno. Este es un pequeño homenaje a Stefan Zweig. Ya, y me emocioné. Y antes de irme, antes que termine este video, voy a mencionar, ¿se acuerdan que les mencioné recién que subí esta idea a redes sociales y me dieron varios ejemplos? Bien, hay escritores que yo todavía no he leído y que me propusieron, me dijeron, ¿sabes qué? Estos también
Estos también tuvieron derecho al Nobel. Estos también se merecían el Nobel. Entre ellos estaba Benito Pérez Galdós. Me dijeron que algo pasó con él, que hubo un complot, que realmente no lo sé. Si ustedes lo saben, me lo dejan en comentarios. Que por alguna razón no querían que lo ganara, pero él sí estuvo nominado. Él estuvo nominado por lo menos desde 1912 hasta 1916. Sí fue nominado. Interesante. Otro autor que fue candidato y que tampoco lo ganó fue Miguel Delibes. Perdón la pronunciación, Delibes. Bueno, son dos autores que yo tengo ganas de leerlos. También me mencionaron en redes sociales, me dijeron Philip Roth, que Philip Roth era un autor que debió ganar el Nobel. Él tengo información de una nominación de él en el año 2009. En el año 2009 lo nominaron, pero no hubo premio. También dicen que Graham Greene es un autor que pudo optar al Nobel. De hecho, estuvo nominado en 1966 y 1967. Creo que el mismo autor dijo, como soy muy popular, el premio no me lo otorgaron. Y suele pasar algo así. Pero de todas formas, ustedes me pueden dejar en comentarios todos los autores que piensan que merecieron el Nobel y no lo ganaron y ya no están en este mundo. No me vengan a decir Haruki Murakami porque está vivo el pobre y todavía tiene oportunidades. No lo menosprecien tanto. Bien, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima semana.